Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, hoy en este proceso de conversión, ya en esta segunda semana de Cuaresma, segunda, aunque en realidad es la segunda y media, pero bueno, se le llama segunda semana de Cuaresma. Vemos al profeta Daniel. ¿Qué tiene de importante aquí Daniel? ¿Por qué ese reconocimiento de culpas? Pues todo viene del hecho de que Daniel está, como el pueblo de Israel en ese momento, en el exilio. Ha sido destruida Jerusalén, no queda nadie, han sido deportado el pueblo, y entonces se dan cuenta de que están en nada, no tienen ni reyes, ni pueblo, ni nada de nada. Están algunos como esclavos, otros libres, pero están todos deportados. Están fuera de su lugar y entonces han de reconocer por qué, qué pasa, lo que llaman la teología de la historia, ver la historia a la luz de Dios. Pues lo que pasaba era sencillo, el pueblo se había separado de Dios, sobre todo los reyes, los poderosos, los ricos, y después todo esto había influenciado también en la gente más sencilla, aunque algunos se mantenían fieles, pero eran pocos. La gente se había apartado del todo de Dios y es como si Dios hubiese abandonado al pueblo de Israel, al menos aparentemente. Sabemos que Dios nunca abandona a su pueblo, pero aparentemente de forma que lo pierden todo. No has querido a tu Dios que te protege y que está contigo todos los días, pues como si te dejase de su mano. Y entonces es Daniel que en nombre del pueblo reconoce los pecados. ¿Por qué estamos así? Por el pecado del pueblo. Y el pecado sobre todo de los dirigentes, sobre todo de los poderosos del pueblo, pero que afecta y en mucho también al pueblo llano. Nos apartamos de Dios, pues la única posibilidad para volver del exilio, para volver a ser un pueblo, para poder ser el pueblo de Dios, es reconocer quién es Dios, seguir sus mandatos, amarlo con todo el corazón. Y sobre todo, ¿de qué se queja? No hicimos caso de tus profetas, que hablaban en tu nombre. No hicimos caso de lo que Dios quería. Y eso podríamos decir también de nuestro pueblo, de nuestros dirigentes, del pueblo llano. Pasa de Dios, como si Dios no existiese. Y de ahí vienen de los pecados de cada uno, pues este exilio que también existe en nuestro tiempo, como si Dios no estuviese. Sabemos que está, y los que lo sabemos buscar, pues lo encontramos, y lo sabemos, y por eso estamos en misa ahora, y por eso en misa sabemos muy bien que Cristo se nos volverá a hacer presente en la Eucaristía, que lo tenemos siempre, todos los días de nuestra vida, y que por eso hemos de ser ese resto fiel del pueblo, para la salvación de todos. Eso es curioso. Cuando uno va cogiendo la historia de la salvación, se da cuenta de eso. Aquellos más despreciados, los que continúan la fe, los que para la gente son nada, son los amados de Dios para poder salvar también a aquellos que muchas veces están lejos, para que puedan volver a la fe. Después volverán o no, es otra historia. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio extraño para muchos y duro. Dice el Señor: sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es ser misericordioso? Es reconocer
la miseria del corazón del hombre cuando se aparta de Dios, y por eso tener compasión con él. Y eso quiere decir buscar su bien, no su condenación. Por eso dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, os verterá una medida generosa, colmada, mecida, remecida, rebosante. Con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Esto tiene sus pegas, este texto, en el sentido de que muchos a veces lo interpretan mal, porque para algunos esto parecería decir: no importa lo que hagan los demás, siempre lo hacen bien, nosotros no podemos juzgar lo que hagan los demás. Nosotros seríamos unos hipócritas si juzgásemos, porque el Evangelio dice: no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados. Así que todo nos ha de parecer bien. Y dices: no va por aquí el Evangelio. El Evangelio va por otro lugar. Va por una parte, y esto sería todo el Evangelio, por entender y discernir bien lo que es el bien y lo que es el mal. Por una parte. Después llegaremos a la segunda, que es la del Evangelio de hoy. El cristiano ha de ser un cristiano formado, fuerte en la fe, que distinga muy bien el bien del mal, que sepa lo que está bien y lo que está mal. Y eso es innegociable. Si uno no tiene claro lo que está bien, acabará haciendo el mal. Si uno no tiene claro el camino que Dios quiere, pues seguirá el camino del diablo. Esto está clarísimo. Y si se deja llevar no por lo que dice Cristo y el Evangelio, sino se deja llevar por las modas de cada momento, pues será esclavo de las ideologías de cada momento. Y las ideologías cambian, y en la vida de una persona pues tendrá tantos cambios como las ideologías sean cambiantes. Y eso basta conocer un poco la historia del siglo XX y XXI, y se van viendo todas estas ideologías que van entrando y saliendo, y que en un momento dado son las más importantes y después cambian y vienen otras, y van destrozando al hombre por dentro, haciéndolo puramente materialista. Pero, ¿qué quiere decir entonces este no juzguéis y no seréis juzgados? Pues entender la misericordia de Dios, que viene a salvar a todos, y que muchos no son capaces de momento de ver la verdad. Y entonces lo que no podemos hacer el cristiano es hacer de hipócrita y cargarse a todo el mundo. Todos son malos, yo sí que soy bueno, porque yo sigo el Evangelio, los demás no lo siguen, todos malos. Aquí tendríamos que recordar aquello que dice San Agustín, y les decía en una homilía a los suyos, decía: cuidado, ¿qué creéis? Que vosotros que venís a la iglesia, decía él, ¿os salvaréis todos? Que no. ¿Y creéis que los que no están en la iglesia y están fuera se condenarán todos? Que no. Que muchos no se convierten porque no hay el ejemplo que vosotros deberíais dar. Que muchos de los que están dentro viven la hipocresía y no viven realmente la fe. Es todo apariencia en algunos. Y después resulta que están viviendo su vida, no la de Dios. Y muchos de fuera porque no han podido conocer la verdad. Pero algunos de fuera, aunque no conozcan la verdad, la están buscando, y cuando la encuentren se salvarán. Y muchos de los de dentro se condenarán. Esto lo decía San Agustín, no lo digo yo. Por eso hay que ir con cuidado. Discernir el bien del mal, faltaría más. Poder decir: oye, que esto está bien y que esto está mal, que esto lleva a la vida eterna, que esto lleva a la condenación. Hasta ahí sí. Pero cuidado con condenar a todos. Porque solo Dios conoce el corazón del hombre, y Dios quiere ser misericordioso con todos y llevarlos a todos por la salvación. Por eso el cristiano ha de ser imitador de la misericordia de Dios, buscar el bien también de aquellos que están en el error, aquellos que están en el pecado, para buscar su conversión y que puedan llegar y podamos llegar también nosotros a la vida eterna.